Hola, ¿qué tal? Ya estamos casi por concluir los conceptos que tienen que ver con los intercambiadores de calor. De hecho, casi solo me queda que es el tema de los factores de suciedad, también se le llama de incrustación, y en inglés lo pueden encontrar como fouling factors. ¿De qué estamos hablando? Pues en general, cuando pasan fluidos a través de una tubería, estos pueden dejar un cierto rastro de impurezas que van generando una pequeña capa que al final de cuentas termina siendo una resistencia térmica. En algunos de los primeros ejemplos que yo doy cuando hablo de resistencias, precisamente suelo platicar la pared de un salón, donde en el interior del salón hay una temperatura y en el exterior hay otra. Y entonces tenemos una capa de mugre, la pintura, el enjarre, ladrillo, enjarre, pintura y otra vez mugre. Cada una de estas resistencias puede tener su propio comportamiento térmico. Lo mismo sucede en el caso de intercambiadores de calor. Dependiendo del intercambiador, de la industria a la que pertenezca y de las prácticas de cada lugar, es con qué frecuencia estos intercambiadores deberán lavarse. En la literatura podrás encontrar como factores de suciedad, incrustación o fouling factors, datos estadísticos de cómo se comporta para cada fluido diferente en un periodo de 3 a 6 meses esta incrustación. No es lo mismo tener agua dura que tener etilenglicol o tener agua salada. De manera cotidiana, quizás ya has percibido cómo funciona esto de la incrustación, por ejemplo, cuando te preparas té en tu casa, si es que a tu casa llega agua dura. Notarás con el tiempo que se empiezan a formar unas escamas blancas en tu tetera. Estas escamas blancas son formas de incrustación. Y lo que hacemos en nuestro modelo DU o coeficiente global de transferencia de calor es agregar las resistencias que apliquen. Para el caso que yo tengo aquí dibujado, tengo un metal y tengo dos fluidos que pasan uno por cada lado del tubo. Así que tendré una resistencia que se asocie a cada uno de los fluidos. Te señalo este caso particular porque puede ser que en algunos libros encuentres que el factor de suciedad está relacionado con los radios. Aunque lo más frecuente que yo he visto, no me crean tanto, es que simplemente sea un factor numérico. Cuando diseñamos un intercambiador de calor, tendremos que tomar en cuenta el coeficiente global del equipo cuando está limpio y agregarle una sumatoria de resistencias, y esto nos dará el coeficiente global de transferencia del equipo estando sucio. Nuestra pretensión al diseñar el equipo es que funcione aunque esté sucio. Si diseñamos el equipo para que funcione solo con un coeficiente limpio, entonces solamente el día que estrenes el equipo te va a funcionar. En cuanto se empiece a generar incrustación, ya no te va a dar la transferencia de calor que tú estabas buscando. De aquí, de estas relaciones, decimos entonces que la tolerancia que va a tener un equipo va a ser el U de diseño, que es precisamente considerando la suciedad máxima que esperamos tener, menos el coeficiente global del equipo cuando esté limpio. Para que veas esto de alguna manera aplicado, te tengo un ejemplo un poquito largo en el que vamos a proponer el diseño de un intercambiador de calor. Este diseño yo ya lo hice con mis estudiantes de licenciatura. El requerimiento es enfriar 5 kilogramos por segundo de etilenglicol desde 200 a 100 Celsius. Como medio refrigerante se encuentra disponible agua a 20 Celsius, pensando que es económico, y nos piden que propongamos un intercambiador de calor que cumpla dicho objetivo. ¿Qué cosas sí podemos calcular a partir de estos primeros datos? Bueno, sí podemos calcular cuánto es el calor que se va a tener que transferir. Esto estará asociado a los datos que sí tenemos completos. El requerimiento son 5 kilogramos por segundo de etilenglicol y tenemos el requerimiento del delta T. Con esta información y buscando el CP de nuestro etilenglicol, sabemos que el calor a intercambiar, nuestro requerimiento de calor, es 1.42 por 10 a la 6 joules por segundo. Del agua solo sabemos a qué temperatura la tenemos disponible y en teoría no tenemos un limitante de disponibilidad. Así que la primera propuesta fue que el agua la pudiéramos obtener a la salida del equipo a 80 Celsius. La razón de proponer 80 Celsius
es que no nos queríamos meter en la complicación de que hubiera un cambio de fase. Así que aceptamos que se calienta, pero que se calienta estando relativamente alejada todavía del cambio de fase. A partir de esta información, calculamos cuál será el flujo másico necesario para poder hacer este enfriamiento y concluimos que se necesitarán 5.65 kilogramos por segundo. Como vamos a proponer un equipo, lo primero que hacemos es analizar cuál será el delta T media logarítmico si pudiéramos proponer un equipo a contracorriente, que sería el más eficiente de todos. Haciendo este pequeño cálculo, encontramos que el delta T media logarítmica para contracorriente es de 98.65 Celsius. Nuestro primer cálculo o nuestra primera propuesta de intercambiador se va a basar en este equipo, y si concluimos que es demasiado largo como para que sea razonable, entonces utilizaremos una geometría diferente, como puede ser una coraza con 2, 4, 6 tubos u otra. Adelantándonos a que quizás se requiera una geometría distinta, yo le pedí a mis estudiantes que me ayudaran a estimar qué tanto se corrige el delta T. Así que, como ya viste en un video previo, obtuvimos los valores P y R y hacemos una lectura del factor correctivo, que para este equipo, con una coraza y 2, 4, 6 tubos, nos dio que el delta T media logarítmico corregido sería de 93.63. Si cambiamos la geometría, perdemos más o menos 5 grados. Quizás no sea tan bueno la idea de perder estos 5 grados Celsius, pero el espacio disponible para hacer este enfriamiento muy probablemente esté limitado y de todas maneras debamos recurrir a este recurso. Para poder iniciar nuestra propuesta, nos vamos al libro de transferencia de calor del Kern. En la tabla 8 aparecen distintos valores de coeficiente global de transferencia que se estiman dependiendo del tipo de fluido que tengamos. Yo te recomiendo mucho este libro, aunque es un poquito viejo, porque tiene esta metodología que te estoy platicando y también tiene muchos ejercicios específicos con geometrías y combinaciones de intercambiadores diferentes. Así que creo que es muy ilustrativo. A partir de esta tabla decidimos aproximar el U estimado a 50 BTU por hora pie cuadrado Fahrenheit. Este dato nada más es para darnos una idea de qué tamaño va a terminar siendo el equipo que diseñemos. Básicamente porque tenemos que empezar por algún lado. Aceptando este valor de U en sistema internacional, y si nos regresamos al delta T de contracorriente, el primero que calculamos, obtenemos un área necesaria de 50.7 metros cuadrados para hacer el intercambio de calor. Si no puedes conseguir el libro en su versión física, que es lo recomendable, hay algunas secciones que puedes encontrar en internet. Te estoy mostrando en pantalla la tabla 11 de este libro, en donde te da información estandarizada para distintas cédulas, distintos diámetros y tamaños nominales de tubería. En mi clase, alguno de los estudiantes propuso que iniciáramos con un tubo de 2 pulgadas de diámetro externo, y esto significaba que iba a medir un diámetro de 0.0605 metros. Con esta información y con esta área, concluimos que el intercambiador de calor necesitaría medir una longitud de 267 metros, redondeando. Si en lugar de eso cambiamos a un tubo de 3/4 de pulgada de diámetro externo, la longitud se vuelve de 604 metros. No sé dónde vivas, pero en México el tamaño promedio de una cuadra es más o menos de 100 metros. Es decir, que necesitamos como 6 cuadras de intercambiador de calor para que con estas dimensiones puedas hacer el intercambio requerido. Si hablamos de que vamos a utilizar una sola coraza, pero le vamos a meter muchos tubos, en México al menos, una tubería comercial la podemos encontrar con una longitud máxima de 2 metros. Considerando esta información y un tubo de 3/4 de pulgada, necesitaríamos 303 tubos. Pensando en esto, proponemos una coraza con un arreglo de 303 tubos en su interior. Los tubos, además, pueden acomodarse en un arreglo triangular o en un arreglo cuadrado. ¿Qué significa eso? Si es un arreglo cuadrado, el ángulo en el cual vas a encontrar la disposición de los tubos es de 90 grados y si es triangular, el ángulo que forman es de 60 grados.
Si tú voltearas a ver el intercambiador de calor desde este lado y suponiendo que la coraza fuera transparente, tú podrías ver a través del haz de tubos, desde un lado hasta el otro extremo del intercambiador de calor. En el caso de los arreglos triangulares, esto no sucede. Aunque te pares de este lado, si volteas a ver y pretendieras ver a través del intercambiador de calor, no podrías hacerlo. Eso significa también que la limpieza entre los tubos es más fácil en un arreglo cuadrado que en un arreglo triangular. Además del ángulo, hay cosas que distinguimos en los arreglos de tuberías. La distancia de centro a centro le llamamos paso o pitch, y la distancia entre los tubos de los intercambiadores de calor le llamamos claro. Regresando a las tablas que encontramos en el apéndice del libro de Kern, encontramos información basada en las normas industriales sobre cuántos tubos podemos incluir en una coraza de cierto tamaño dependiendo del arreglo. Hay una tabla para arreglo cuadrado y hay una tabla para arreglo triangular. En ambos casos te dice para un diámetro interno de la coraza, si son 1 paso, 2 pasos, 4 pasos, 6 pasos, 8 pasos, cuántos tubos puedes acomodar. No necesariamente tienes que saturar todo este número de tubos en tu arreglo, pero es una de las opciones. En la clase en la que resolvimos esta propuesta de diseño y sabiendo que necesitábamos al menos 303 tubos, pensando primero en la propuesta de que fuera un solo paso por cada tubo, identificamos un diámetro en el cual cupieran más que estos 303 tubos. Así acordamos utilizar una coraza de 23 1/4 pulgadas. Esto, si te cuesta trabajo dimensionarlo, pregúntate cuánto mide el televisor grande de tu casa. Puede ser 32 pulgadas, por ejemplo, y bueno, a partir de ahí te darás una idea. Decidimos también que el fluido por el lado de los tubos sería el agua y que el fluido por el lado de la coraza sería el etilenglicol. En general, preferimos que si alguno de los dos fluidos se tendrá que someter a una gran caída de presión, sea el tubo que vaya por los tubos interiores. Es más fácil tener una tubería pequeña y gruesa que tener una coraza que tengamos que darle algún sustento mecánico para soportar altas presiones. También se considera preferible que el fluido más sucio vaya en los tubos interiores. ¿Por qué? Porque en general tú abres la coraza y lo que vas a ver es justamente esta vista que estoy mostrándote aquí. Entonces, básicamente vas a meter un escobillón a lo largo de cada uno de estos tubitos para poderlos limpiar. Una complicación adicional del fluido por el lado de coraza es que todavía no te lo menciono, pero en los intercambiadores de calor es usual que insertemos baffles o placas deflectoras. Estas placas lo que nos permiten hacer es que el fluido que va por la coraza tenga que ir rodeándolas y entonces mejore turbulencia. Y a través de estas placas se hacen pasar los tubos de los arreglos triangular o rectangular. O sea que hacer la limpieza dentro de la coraza realmente no es una tarea sencilla. Finalmente, hay ocasiones en las que se considera hacer pasar el fluido más caliente por el lado de coraza para que disipe calor a la atmósfera gratis, entre comillas. Claro que esto depende mucho de las circunstancias. No es tampoco conveniente hacer pasar un fluido muy caliente por el lado de coraza si vas a arriesgar la integridad de operadores o ingenieros en la planta. Si eso sucede, si tu sistema va a irradiar mucho calor, de todas maneras lo vas a tener que aislar y no te vas a ganar gran cosa con esto. Calculemos ahora el coeficiente global de transferencia de calor en el caso limpio. Decidimos que utilizaríamos la tubería de 3/4 de pulgada, cuyo diámetro interior es este que te muestro aquí, esta es la conversión, y vamos a comenzar haciendo los cálculos de los H's convectivos. Empezamos con el H del agua. Estos H's convectivos los podríamos calcular a partir de modelos como se ha hecho en otros videos. Sin embargo, el mismo libro del Kern en su apéndice nos muestra gráficos en los cuales encontramos datos experimentales en función de Reynolds para los cuales podemos encontrar el valor del H convectivo. Para poder ingresar a la lectura de ese gráfico necesitamos conocer Reynolds. Para poder calcular Reynolds nos hace falta el valor de la velocidad lineal. Así que vamos a utilizar esta fórmula. Notarás que aquí, en el cálculo del flujo másico,
tenemos que considerar que el flujo se reparte entre el número de tubos que vayamos a incluir en nuestro equipo. Por eso consideramos 303 tubos. Con una velocidad de 0.1 metros por segundo, obtenemos un Reynolds relativamente bajo de 1540. Desafortunadamente no tengo una imagen muy clara de este gráfico. Será necesario que busques por ti mismo la figura 24 que está en la página 939 de este libro que te recomiendo. Y bueno, así de manera conceptual, lo que te muestro es cómo encuentras el gráfico. Es esta relación de números adimensionales versus Reynolds. Entramos con el valor de Reynolds. Aquí estas líneas que ves que se duplican es la relación L sobre D, y la lectura que obtuvieron mis estudiantes con ese gráfico es de alrededor de 4.25 para este eje. Buscamos las propiedades del agua a 50 Celsius pensando que más o menos aquí estaría un promedio de la temperatura general del agua, dado que entraría a 20 y saldría a 80 Celsius. Y con esta información despejamos este H convectivo. Considera también que este término de aquí es una corrección de la viscosidad. La viscosidad W le llamamos viscosidad del muro y para ella asumimos que estará en la temperatura más alta posible pegada a la placa. Yo asumí que serían 99 Celsius. Hicimos este cálculo separado solo para demostrar que esta corrección no cambia en demasía el valor del H convectivo. Finalmente despejamos este coeficiente convectivo y obtenemos que es 295 watts sobre metro cuadrado Kelvin redondeando. Este no es un valor extraordinariamente alto en el H, lo cual se debe a que nuestro valor de Reynolds no era tan alto. Para mejorar turbulencia, yo le propuse a mis estudiantes que cambiáramos, en lugar de tener un solo paso en coraza y 303 tubos, un paso en coraza, 8 pasos en tubos, y que siguiéramos analizando este coeficiente global estimado que habíamos obtenido a partir del Kern. Tuvimos que recurrir al delta T que habíamos corregido, cuyo cálculo te mostré al inicio del video, y ahora sabemos que necesitamos un poco más de área, 53.4 metros cuadrados. Para la misma tubería que vamos a utilizar para estos pasos en tubo, esto requiere una longitud de 637 metros. Una vez más, si la longitud comercial que podemos encontrar de tubería es de 2 metros, necesitamos al menos 319 tubos. Regresando a la misma tabla que te mostré, para arreglo cuadrado, que fue el que eligieron mis estudiantes, buscamos una en la que cupieran al menos estos 319 tubos. En nuestro caso, elegimos la del diámetro interno de 25 pulgadas, a la cual le caben 346 tubos, con un pitch de 1 pulgada. Un cálculo adicional que vamos a hacer aquí, que no hicimos en la primera propuesta, es que ahora sí vamos a hacer de manera explícita el cálculo del U de diseño. Para el U de diseño decidimos utilizar todos los tubos que le caben a este sistema. ¿Por qué? Porque realmente no queremos diseñar un tubo justo para las necesidades del intercambiador de calor nuevo o limpio. Queremos que funcione con una tolerancia. Así que vamos a tomar todos los tubos posibles y entonces el U de diseño es de 367 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Este es un valor que vamos a requerir al final del ejemplo. Volvemos al cálculo del U limpio y regresamos otra vez a calcular el coeficiente convectivo del agua. El cambio que hacemos aquí es incluir el número de pasos. En el caso previo te dije que el flujo másico se reparte entre el número de tubos. Pero si además le duplicamos la longitud que tiene que recorrer en una tubería el fluido, entonces la velocidad lineal tendrá que ser doble. Si en lugar de ser 2 pasos son 3 pasos, pues la velocidad lineal tendrá que ser 3 veces, y así sucesivamente. Este denominador del denominador recuerda que se multiplica con el numerador. Así que nuestra velocidad lineal, en lugar de ser esta de acá, de 0.1 metros por segundo, aumentó hasta ser 0.7 metros por segundo. Con esta velocidad nueva, el cálculo de Reynolds mejora a un Reynolds que ahora sí es turbulento, cuya lectura se hace en esta sección que ya es turbulenta, en la cual ya es irrelevante la relación L sobre D. Utilizando de nuevo los valores promedio del agua a 50 Celsius, encontramos que el H mejora. En lugar de ser 295, que era el que habíamos obtenido previamente, obtenemos ahora casi 5000 watts sobre metro cuadrado Kelvin.
Esto se obtuvo a través de utilizar más pasos. Con esta información y asumiendo que nuestras tuberías van a ser de acero, podemos comenzar a calcular nuestras primeras 2 resistencias. Estos datos los vamos a dejar guardados hasta casi el final del ejemplo. Pasamos al cálculo del coeficiente convectivo que nos hace falta, que es el del otro fluido, en este caso el etilenglicol. Claramente el gráfico no se percibe muy bien, por eso es importante que consigas el libro en físico. Pero lo que quería mostrarte es que, así como hay un gráfico en el libro de Kern, con el cual puedes hacer la estimación del H convectivo del fluido que pasa a través de la tubería, hay un gráfico que puedes utilizar para estimar a partir del número de Reynolds cómo se va a comportar el H convectivo por el lado de la coraza. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, como te mencionaba antes, en el lado de la coraza tenemos deflectores y tenemos además las tuberías que están aquí adentro estorbando, digamos. Así que no es sencillo encontrar un modelo en la literatura, al menos un modelo como los primeros que vimos, de flujo alrededor de una tubería que refleje tal cual lo que está sucediendo. No es nada más un flujo a través de la tubería, es un flujo alrededor de la tubería con deflectores y con turbulencia y etcétera, etcétera. No se puede apreciar muy bien, pero aquí te dan ciertos referentes, ciertas estimaciones. Por ejemplo, para el diámetro equivalente, aquí hay una tabla de si tienes un arreglo triangular o cuadrado, de qué tamaño de tubería y qué distancia de pitch, cuánto es lo que te recomiendan. Y además viene un cálculo para que puedas sacar el área, un área equivalente, considerando esta geometría que te acabo de mencionar, con deflectores y demás. Te muestro en limpio estos cálculos y referencias que vienen justamente de este diagrama. De la tabla del diámetro equivalente, concluimos que para un diámetro como el que elegimos de 3/4 y un pitch en un arreglo cuadrado de 1 pulgada, nos dicen que el diámetro equivalente es 0.95 pulgadas, que en sistema internacional es esto de aquí. El cálculo de esta área equivalente requiere el diámetro de la coraza, la distancia en el claro de los tubos internos, así como la separación de los baffles y el pitch. La separación de baffles es algo que también nosotros elegimos, dado que decidimos que utilizaríamos la longitud máxima comercial que se encuentra aquí en México, 2 metros. Les propuse a mis estudiantes que buscáramos un submúltiplo entero para que fuera más predecible el distanciamiento entre los baffles. Decidimos entonces que sería un baffle cada 20 centímetros. Finalmente, para el valor de Reynolds, recordarás de tus clases de mecánica de fluidos, al menos yo lo explico cuando hablo de flujo compresible, que este valor, la velocidad por la densidad, es una constante en flujo compresible y también ocurre así en flujo incompresible. Esto es un flux másico, y se puede calcular con el flujo másico inicial, que es un dato que tenemos desde el inicio del problema, y el área equivalente, que es esta que estamos calculando aquí. Finalmente, con esta información calculamos el Reynolds, haciendo la lectura en el gráfico que no te puedo mostrar de manera tan detallada, lamentablemente. Obtenemos un H de 860 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Así que bueno, al menos el H convectivo del agua nos salió con un valor decente. Esta es la razón por la cual le ponemos baffles. Si no le pusiéramos baffles cada 20 centímetros, entonces tendríamos una turbulencia aún peor y un H convectivo todavía más bajo. Ahora sí, considerando todas las resistencias que tenemos a partir de los H's convectivos y la resistencia de la tubería de acero, concluimos que nuestro U limpio es de 688 watts sobre metro cuadrado Kelvin. El U limpio se basa en el cálculo a partir de los modelos de cada una de las resistencias. El U de diseño, recuerda que ya lo habíamos calculado. Lo calculamos aquí, considerando la cantidad total de tubos que podíamos insertar. Y la resta entre las inversas de estos dos cálculos nos da la tolerancia. Esta tolerancia la debemos comparar contra los RD o factores de suciedad, de incrustación o falling factors, que fue lo que te comenté al inicio de este video, que también encontramos en la literatura. La verdad es que solo encontramos el del agua, no encontramos el del etilenglicol. Asumimos para fines académicos, ilustrativos, que serían iguales, porque me parece que el agua es un poco más sucia que el etilenglicol. Y entonces la resistencia que deben tener estos factores es de 0.002 horas, pies cuadrados, grados Fahrenheit sobre BTU. Esta es la inversa.
de la U, obviamente. Esta U de acá arriba la convertimos en sistema inglés para poder hacer la comparativa. Y la RD de nuestros fluidos es menor que la tolerancia. Como es menor, concluimos que este diseño sí serviría para hacer el intercambio deseado. De hecho, está un poquito sobrado, así que podríamos volver a proponer con menos tubos y regresar a hacer la iteración. Como este ejemplo se hizo solo para fines ilustrativos académicos, no hicimos más cálculos. Mi sugerencia para ti es que intentes hacer una propuesta de cualquier otro par de fluidos para que sigas este mismo algoritmo, por decirlo de alguna manera, para que veas si realmente te quedó claro o no esta manera de hacer una propuesta de diseño. Espero que este video haya sido útil y aprovechando que tengo tu atención, te invito a que conozcas también mi canal de divulgación de ciencias, Profa Cintia Reyes. Gracias y hasta pronto.